Bueno, iniciamos entonces la defensa de trabajo final de la estudiante Paola Alejandra Guzmán en el marco de la licenciatura en Gestión Educativa de la Universidad Provincial de Córdoba. Así que nos encontramos el tribunal evaluador, Vanessa Partepilo, Silvia Bustos y yo, y Verónica Ligorria, y vamos a dar inicio a la presentación de la estudiante. Paola, creo que en media hora tenías para la defensa y luego pasamos a una instancia de conversación. Así que damos por inicio tu presentación, Paola. Bueno, buenos días a todas. Como ya me presentó la profesora, mi nombre es Paola Alejandra Guzmán. Para mí es todo un logro poder presentarles mi trabajo final de licenciatura, llamado La Inclusión Educativa, Nuevas Miradas, Viejos Tabúes, al que le he agregado la concepción de inclusión de los docentes en relación a la implementación de programas y planes ministeriales, especialmente en lengua. Antes de comenzar, quiero agradecer a ustedes por estar aquí presentes en este momento tan importante, agradecer a todos los miembros del ISEP, como así también a la gente de la UPC que siempre apuestan a una buena educación de calidad. Esta defensa oral estará estructurada en base a una introducción, en donde presentaré el problema, aspectos de la tesis, como objetivos, hipótesis, la metodología. También expondré algunos hallazgos y finalmente las conclusiones. Haciendo una breve introducción, la investigación se centra en el análisis de la inclusión educativa de personas con discapacidad en el contexto cordobés en una escuela estatal, explorando cómo ha ido evolucionando este concepto en relación a los marcos legales de la normativa, se fundamenta en el paradigma de los derechos humanos y evalúa la implementación de ajustes razonables en un programa provincial, como recién les dije, de escritura y lectura en una escuela cordobesa. Para comenzar el tema en relación al título, comencé preguntándome qué era un tabú. En respuesta a ello, un tabú es aquello de lo que no se habla, que no se menciona, que hasta está prohibido. Durante mucho tiempo y en la actualidad en algunas instituciones, la inclusión educativa era y lamentablemente sigue siendo considerada como un tabú. Por eso considero importante poder reconocer cómo es tomada la inclusión educativa en esta escuela observada. En relación a esto, puedo hacer mención que han sido varios los enfoques o paradigmas que se ha tenido acerca de la educación inclusiva. Actualmente hablamos del paradigma de los derechos humanos enmarcado en resoluciones, como por ejemplo la 1825/2019, antecedida por la Ley de Educación Nacional 26.206 y también la Ley Provincial 9870. Este enfoque trae consigo nuevas designaciones por lo que hablaremos de niños y niñas, personas con discapacidad. Dentro de estas nuevas miradas, siguiendo el título, el paradigma incluye varios aspectos en relación a los ajustes razonables, tema que motivó mi investigación. Podemos considerarlo como parte de este nuevo enfoque, ya que se desarrolla fuertemente a partir de esta normativa vigente, entendiendo que también desde estos enfoques anteriores la inclusión era sostenida como más asistencialista, todo tenía que ver con la integración y estaba centrado en las dificultades de los estudiantes. La mirada actual apunta a un paradigma, a un enfoque más holístico, más integral, que hay que tener para poder dar respuesta a cada una de las necesidades e intereses. En consecuencia, el título de esta investigación apunta a identificar, analizar y conocer todo el implícito de estas nuevas miradas, como así también reconocer los tabúes que recorren el tema de la educación inclusiva. Como les vengo comentando, el tema de mi investigación lo considero muy importante a esto de la educación inclusiva, porque a nivel personal se me presentó como todo un desafío poder profundizar este tema que genera tantos debates innecesarios, tan amplios en la sociedad, dado su relevancia tanto a nivel individual como a nivel como parte del sistema educativo. Considero fundamental mantenerme actualizada en inclusión educativa para responder eficazmente a las demandas sociales e institucionales que surgen día a día en las escuelas. Me interesa mucho lo que es la educación inclusiva, ya que se manifiesta a diario, por ejemplo en redes sociales, en conversaciones a diarias, cotidianas. Observamos una creciente difusión de los derechos de las personas con discapacidad.
Padres y madres luchan incansablemente por los derechos de sus hijos y docentes buscan capacitarse en la temática. En este contexto, las posibilidades de acción son amplias. En cuanto al rol de la escuela, considero esencial su papel para ser formadora de individuos capaces de integrarse plenamente en la sociedad. Es por ello que decidí investigar acerca de cómo se produce el hecho educativo a través de los ajustes y cómo lo implementan los docentes. Me interesa especialmente analizar sobre las representaciones de los docentes y cómo pueden influir en la vida de los niños y niñas, personas con discapacidad. Como venía mencionando dentro de estas nuevas miradas, el tema de la presente investigación son los ajustes razonables que se enmarcan dentro de la inclusión educativa, cómo es concebida la mirada actual y la relación en cuanto a la implementación de programas y planes ministeriales para la mejora en ciertas capacidades de todos los estudiantes. En este caso especialmente se hará foco en el programa provincial de oralidad, lectura y escritura llamado Leer y Escribir el Mundo desde las escuelas cordobesas. En eso se hará foco. En relación a esto, la hipótesis del trabajo postula una posible disparidad en cuanto a los procesos de inclusión, debido al cuestionamiento de que en esta escuela se podría evidenciar una disparidad entre el primer y el segundo ciclo en cuanto a la implementación de los procesos de inclusión en dichos programas. Cuando comencé a pensar sobre qué investigar, tuve varios interrogantes. Los mismos fueron surgiendo a partir de la necesidad de dar respuesta a cuestiones que tenían que ver con los paradigmas anteriores en relación a la educación inclusiva. Cómo los docentes iban realizando ajustes a estos programas priorizados que implementó el gobierno durante el año 2022 para poder fortalecer, como ya venimos diciendo, lo que es la lengua. Estas preguntas fueron jerarquizadas, sustituidas, en algunos momentos fueron también reemplazadas, todo para poder dar respuesta y tener coherencia dentro de la investigación. Luego de varios recorridos, finalmente quedaron las más óptimas, como dicen los autores Freire y Faúndez, quienes afirman de manera resumida que postulan que la buena pregunta requiere de un trabajo artesanal, profundamente político y democrático. En este sentido, el recorrido de mi investigación comienza con la pregunta problema. ¿Cuáles son los ajustes razonables realizados por los docentes en el programa provincial de oralidad, lectura y escritura, Leer y Escribir el Mundo de las escuelas cordobesas, a los niños y niñas estudiantes con discapacidad en proceso de inclusión que se realizan en la escuela X? El objetivo general y los específicos que se sostuvieron en esta investigación se orientaron a analizar los ajustes razonables realizados por los docentes en relación con los proyectos para su implementación de estudiantes con discapacidad en proceso de inclusión en una institución de gestión estatal de la provincia de Córdoba. A su vez, de estos se desprendieron los objetivos específicos, que son identificar el modo en que la diversidad se incluye en el programa provincial priorizado en relación a la oralidad, lectura y escritura, leer y escribir el mundo de las escuelas cordobesas, y reconocer los ajustes razonables que se implementan en las actividades y los instrumentos de evaluación en los programas priorizados. Entonces, en la investigación, como afirmación de tesis, puedo mencionar que se buscarán analizar los ajustes razonables realizados a los proyectos y su implementación a estudiantes con discapacidad en proceso de inclusión, lo que podría evidenciar una disparidad entre el primer y el segundo ciclo en cuanto a la implementación de los procesos de inclusión. Existe mucho material en relación a la temática sobre inclusión educativa, por lo que debí realizar un recorte, basándome en algunos autores que son excelentes en la temática. En este caso, en cuanto a lo que es referentes conceptuales y la revisión de la bibliografía, los autores en los que me basé son Terici, Merrier y Kaplan. Por supuesto que existe una amplia variedad de autores, antecedentes conceptuales que hablan acerca de esto, también en relación a los cambios de paradigma que ha habido a lo largo durante todo este tiempo, pero en este momento y en clave epocal puedo enfocarme en los ya mencionados, ya que mi investigación está en línea con lo que proponen los autores.
Las conceptualizaciones que orientan esta investigación se basan en este paradigma vigente actual en relación al modelo social, el cual busca reconocer las barreras de contexto para poder eliminarlas, para poder minimizarlas, proponer apoyos y ajustes razonables, ya que todo esto es lo que requieren las personas. También el DUA sigue el diseño universal del aprendizaje que se ha utilizado en lo cotidiano y que es una base sólida para poder acompañar el proceso. La normativa, como ya les venía diciendo anteriormente, a partir de las resoluciones, de las convenciones y de las leyes provinciales y nacionales, que avalan con su respaldo la inclusión de estudiantes con discapacidades en todos los niveles y modalidades, según las posibilidades de cada persona, garantizando a través de su implementación el cumplimiento con todos los requerimientos legales. También, como les mencioné anteriormente, el aporte de los autores. En el caso, por ejemplo, puedo traer lo que menciona Flavia Terici, donde ella menciona y se busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, en consonancia también con el aporte que nos hace Kaplan, cuando menciona que la escuela es el espacio privilegiado para que estudiantes y familias puedan encontrar sostenimiento para promover e intervenir en las trayectorias de los estudiantes. También podemos mencionar como conceptualizaciones la accesibilidad, como decíamos recién, para levantar o minimizar barreras, y los ajustes razonables. Comenzando con el desarrollo de lo que fue mi proceso de investigación, puedo decirles, contarles, que tenía otra idea de trabajo al principio. Había comenzado con una investigación-acción, pero a medida que avanzaba en la misma para poder dar respuesta a los objetivos propuestos, a responder a la hipótesis y a la pregunta-problema, es que decidí trabajar con estrategias metodológicas más pertinentes en esta investigación. Lo que vi oportuno fue utilizar el método cualitativo etnográfico, más precisamente el estudio de caso. Para ello, mi previsión tuvo que cambiar. En consecuencia, es que se proponen diferentes maneras de producción de la información, ya que para la construcción de datos cualitativos, enfoque en el que se basó esta investigación, ya que el mismo habilita flexibilizaciones metodológicas, así como lo menciona Pievi, que estas resultan más apropiadas para el campo educativo. Quisiera aclarar que al ser un estudio de casos, el caso en esta investigación es analizar los ajustes razonables que realizan los docentes, específicamente en lengua, en los programas priorizados, especialmente de lengua, como así también las representaciones que tienen los docentes sobre la temática. Retomando lo que venía comentando, dentro de este diseño flexible se vieron necesarias también algunos ajustes en relación a poder incluir nuevas entrevistas, como así también en el análisis de mayor documentación. Esta investigación contó con unidades de análisis, las que más adelante voy a mencionar, como menciona Rosana Guber, que dice que los sujetos que se constituyen en informantes claves son la principal fuente de información. Entonces, el método a utilizar va a ser el cualitativo, mediante herramientas de producción de datos, aplicar que serían entrevistas semiestructuradas, flexibles, la observación no participante y el análisis de documentos. El análisis de esta información parte de entrevistas. Las mismas se basaron en 5 preguntas que duraron aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Estas entrevistas fueron realizadas a 7 personas en 2 modalidades diferentes, a través de WhatsApp y a través de manera presencial. Los entrevistados que puedo mencionar son un directivo en su carácter de interino, a quien se le realizó la entrevista a través de WhatsApp, los docentes de primer ciclo, a quienes se les realizaron entrevistas de la siguiente manera. Uno se la realizó de manera presencial, donde la entrevista se realizó en un espacio tranquilo, ameno, sin interrupciones, para poder tener la confianza apropiada. La segunda entrevista fue realizada de manera virtual, en esta necesidad de poder ampliar, como les anticipé antes, a mis sujetos informantes. La entrevista fue enviada mediante WhatsApp, y esto le permitió al sujeto también poder tener mayor tiempo de análisis y reflexión en cuanto a sus respuestas.
También la entrevista se realizó a 2 docentes del segundo ciclo, de la misma manera que mencioné antes. Estos 4 docentes que fueron entrevistados son docentes de la institución educativa. En el caso de los docentes de primer ciclo, cabe aclarar que dan todas las áreas, trabajan de manera integral, colaborativa entre ellos, cuentan con 5 años de antigüedad en la docencia y están trabajando aproximadamente hace 2 años en la institución. En el caso de los docentes del segundo ciclo, los entrevistados pertenecen al área de lengua y ellos estaban dando en quinto y en sexto grado. En el caso de los docentes, de uno de ellos es docente titular con 20 años de antigüedad, y en el otro de los casos es un docente Nobel que al momento de la entrevista estaba cursando el profesorado de educación especial. También se realizó la entrevista a 2 DAI, que estos docentes de apoyo a la inclusión estaban acompañando a estudiantes, uno de quinto grado y el otro de tercer grado. En el caso del estudiante de quinto grado pertenecía al área estatal, mientras que el otro DAI pertenecía a la parte privada. En relación a esto puedo decir que la perspectiva teórica de mi investigación se basa en 2 categorías analíticas que fueron el eje en el que giraron las entrevistas. Una de esas categorías es la concepción de inclusión, la representación de los docentes, y la otra es las prácticas pedagógicas inclusivas. En cuanto a la representación de los docentes, respecto a las políticas ministeriales de lengua, se destaca la importancia de poder ofrecer propuestas diversificadas, contextualizadas, para poder atender a las necesidades de todos los estudiantes, tal como hacía referencia hace un momento con respecto a lo que menciona la autora Terigi. Las entrevistas con docentes revelan que aunque se están iniciando en prácticas inclusivas, aún hay un camino por recorrer en cuanto a lo que tiene que ver con capacitación y recursos. El análisis revela que los maestros de esta institución implementan prácticas inclusivas basadas en la normativa, ajustando los contenidos para priorizar aquellos significativos y relevantes para los estudiantes en proceso de inclusión. Se emplean diversas estrategias como actividades flexibles, pictogramas, juegos, imágenes y también las TICs para facilitar la comprensión y la participación de los estudiantes. Los docentes diseñan propuestas diversificadas, considerando primero las fortalezas de los estudiantes y también establecen vínculos con ellos para apoyar este proceso. Se interpreta que los docentes asumen cada vez más que la educación inclusiva no es como una opción, sino como un derecho. Se evidenció que trabajaban a conciencia, evitando también las resistencias, aunque reconocen de que no es una tarea sencilla. En cuanto a la opinión del directivo, en torno a esta temática, también hizo referencia a que los docentes tienen en sus planificaciones ajustes razonables para los estudiantes que así lo requieren. También puedo hacer mención de que es inicial este trabajo, ya que desde la gestión se estaba sistematizando este pedido y esta solicitud a los docentes para la mejora de las trayectorias. Se menciona que la educación inclusiva debe garantizar que todos los estudiantes accedan a un conocimiento básico, tal como lo menciona también Media, ¿sí? En este sentido, y siguiendo este autor, estaría existiendo una propuesta diversificada atendiendo a los intereses y las particularidades de cada uno de los estudiantes. En oposición a lo expuesto anteriormente, una de las DAI pudo reconocer que las prácticas inclusivas no eran tan genuinas, que no cumplían con las condiciones las que se deberían dar, ya que afirma que cuando ellas están presentes, la docente deja de lado al estudiante para pasar y estar trabajando con ellos, sugiriendo de esta manera que todos los estudiantes que están en proceso de inclusión dejarían de pertenecer al grupo para estar bajo de la atención e incentivados por la DAI. Este fue uno de los casos. Un aspecto poco explorado con respecto a las entrevistas fue la identificación y la superación de las barreras que enfrentan los estudiantes. Aunque los docentes mencionan la importancia de reconocer estas barreras a través de evaluaciones situacionales, no se profundizó cómo se llevaría a cabo este proceso. Sin embargo, se observó en cuadernos de clases que algunos estudiantes reciben ajustes. Por ejemplo, escritura de renglón de por medio, lo que sugiere
que habría un esfuerzo por parte del docente para poder realizar estos ajustes. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, es que puedo decir que hay un buen conocimiento y compromiso hacia la inclusión, aunque si bien es crucial poder avanzar en la capacitación y en la identificación de las barreras para mejorar aún más las experiencias educativas de todos los estudiantes. En relación a los planes y programas ministeriales, poco es el trabajo en relación a los ajustes de los mismos para los estudiantes que así lo requieren. Hay en términos generales escasas propuestas diversificadas y se puede notar que al equipo de gestión le falta una mirada mayor en cuanto a esta necesidad. El proyecto de mejora de esta escuela en particular en relación a los programas no aporta ningún anexo ni detalle de cómo trabajar con el DUA o sobre la posibilidad de levantar barreras para los niños y niñas, personas con discapacidad. Aunque se mencionan objetivos y líneas de acción, no hay un desarrollo concreto sobre las propuestas ni tampoco las rúbricas de evaluación. Se entiende por la entrevista realizada que hubo un escaso ajuste en las propuestas. En el análisis de las propuestas didácticas de los docentes de ambos ciclos, se observó que en las secuencias diarias se realizan ajustes a estudiantes del proceso de inclusión utilizando diversas actividades sugeridas también por las DAI, así como propuestos, lógicamente, por los docentes. Estas actividades estaban bien estructuradas, con objetivos claros, adaptados al contexto, lo que permitía diversificar la enseñanza y también estaban en algunos casos incluidos los PPI. Las entrevistas en relación a los docentes revelan buenas prácticas de inclusión, con docentes que demuestran conocimientos, la aplicación del DUA, la generación de estrategias adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, se evidencia una mayor necesidad de capacitación. Se presenta también, como venimos mencionando, la categoría de prácticas pedagógicas inclusivas. Por ejemplo, se observó un docente a donde estaba adaptando las actividades a diferentes grupos, asegurando que todos participen. En este caso, Kaplan enfatiza la necesidad de que la escuela sea un espacio inclusivo y nos invita a reflexionar sobre los desafíos que esto conlleva. En este análisis, y en relación a esta categoría, se puede mencionar que, según lo expresado por los docentes entrevistados, es que la escuela abre las puertas a todos los estudiantes por igual. A partir de ello se comienza a observar y a tratar de visualizar si los estudiantes precisan algún tipo de acompañamiento. Por lo tanto, el proceder de la escuela es identificar esas barreras pedagógicas o institucionales que los alumnos tienen para aprender y luego se buscan los apoyos necesarios a los estudiantes para posteriormente diseñar propuestas específicas de enseñanza. Esto, si bien es algo que está instituido, no estaba dentro del proyecto de mejora de esta escuela. Los ajustes razonables implementados por los docentes se realizan en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la selección de contenidos, en la modificación de actividades, en la presentación y la extensión de las mismas, en la diversificación de las propuestas, también en las evaluaciones y en los criterios, en la organización del aula, en las posibilidades para favorecer el intercambio de los estudiantes. Finalmente, ante todo esto puedo concluir que hay acciones que están camino hacia la inclusión, aunque son incipientes, requieren también de un cambio profundo, promoviendo la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras para todos los estudiantes. Siguiendo con el desarrollo de la metodología, también con los aportes que nos hizo Rockwell, quien propone la búsqueda de mayor información, la misma se hizo a partir del análisis de documentos. Fue a partir de la lectura de carpetas de docentes, de cuadernos y de algunas evaluaciones. Esto quería aclarar también que la cantidad de estudiantes por aula era 20 más o menos aproximadamente, y en la institución en general había 25 estudiantes con discapacidad. Se participó también de observación de clases y se realizó la lectura de planificaciones. En este caso se realizó a 3 docentes y en todos se pudo observar que, por un lado, en las secuencias diarias, en relación al programa ministerial, específicamente en lengua, existen ajustes a los estudiantes en proceso de inclusión,
con actividades sugeridas por parte de los DAI, siempre con objetivos claros, con actividades enmarcadas en la secuencia, es decir, en relación al contexto. Estas actividades solían estar bajo el título de variable didáctica, marcada con diferente color, o en un comentario en el mismo documento para de esta manera diversificar las actividades. Las actividades eran variadas. Sobre el análisis del proyecto de mejora de esta escuela en relación al programa ministerial, revela que, a pesar de la intención de implementar ajustes para atender a la diversidad, no se realizaron modificaciones significativas en las actividades propuestas para los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad. A la escuela llegó una amplia cantidad de materiales, manuales, libros de textos que fueron entregadas a los alumnos. En este caso fueron de manera uniforme, lo que significaba que los docentes debían adaptar las consignas y los textos a las necesidades individuales. A pesar de que el Estado proporciona recursos, la implementación efectiva de las políticas inclusivas en las aulas en esta escuela enfrenta desafíos significativos, debido, como se dijo anteriormente, en el proyecto de mejora no se encontraban plasmadas variables que tendieran a la inclusión plena. Siguiendo con el análisis del proyecto, observamos que cuenta con una evaluación y la misma tiende a ser de proceso, pero solamente menciona algunas líneas generales en la elaboración de rúbricas. No se encontraron tópicos acerca de la misma. En conclusión, los hallazgos significativos que encontré en la construcción del análisis a partir de este estudio es que se ha evidenciado que los docentes implementan ajustes razonables en las propuestas didácticas diarias, utilizando diversas estrategias, contando con el apoyo de los DAI y otros actores institucionales. En virtud de esto, para poder dar respuesta al interrogante de este estudio y al objetivo que planteamos, es que se pudo dar respuesta a ello. A través de las entrevistas, del análisis documental y de las observaciones, se ha logrado identificar y reconocer estos ajustes en las propuestas de enseñanza de la escuela, confirmando así el cumplimiento de los objetivos planteados. En relación a la hipótesis de trabajo, podemos concluir que esta investigación se destacan dos puntos claves. Primero, se confirma que los docentes implementan prácticas inclusivas en sus secuencias diarias en ambos ciclos de la institución estudiada, utilizando los recursos disponibles y siguiendo la normativa vigente. La representación de los mismos es que si bien se conoce la normativa y reconocen el derecho por igual de todos los estudiantes, deben continuar capacitándose para poder seguir implementando estrategias genuinas de inclusión plena, que si bien por momentos es difícil, cuentan con el acompañamiento y el asesoramiento de todo el equipo de gestión. La diferenciación entre los ciclos no se observa, al contrario, en ambos ciclos se trabaja realizando ajustes razonables a las propuestas áulicas dentro del programa ministerial, enfocado en la mejora de la lengua. A pesar de alguna queja sobre la falta de preparación para enfrentar estas situaciones, se evidencia un compromiso por parte de los docentes para atender a los niños y niñas, personas con discapacidad. La segunda gran conclusión se refiere a que en esta escuela, a partir de la lectura del plan de mejora, se evidencia una falta de propuesta diversificada en la implementación de los programas ministeriales, lo que limita la diversidad. Aunque se reconoce que no se pueden crear propuestas para cada estudiante, en este plan de mejora, para dar respuesta al programa provincial del fortalecimiento de la lengua, se evidencia la ausencia de al menos dos opciones adecuadas a los perfiles de los estudiantes. La gestión de política pública en materia de inclusión ofreció variados instrumentos para su aplicación. En el caso de esta escuela, en relación a la implementación del plan de mejora, se podría seguir fortaleciendo para su implementación de manera más inclusiva. Algunas vacancias que he tenido con respecto a esta investigación o puntos a mejorar tienen que ver con que hubiese sido necesario y oportuno poder profundizar el análisis mediante entrevistas a otros docentes, a más DAI o equipos técnicos, como así también a familias, para poder tener una mirada y una visión más completa acerca de la experiencia escolar de los estudiantes y el apoyo que reciben. Esto permitiría una mayor comprensión de la situación. Y a nivel personal también tuve algunas cuestiones que tuvieron que ver con, al principio estar un poco desorientada, perdida, pero bueno, gracias al aporte de las profesoras y los tutores del ISEP, uno siempre pudo encaminarse y encauzarse.
Aprovechando la oportunidad, en este momento también quiero, para finalizar, agradecer a todos los tutores del ISEP que he tenido a lo largo de toda la trayectoria, especialmente a las profesoras, a Silvia Bustos y a Silvina Pica, que ya han estado siempre acompañándome. Agradecer también a los miembros de la Universidad Provincial de Córdoba, especialmente a la profesora Vanessa Partepilo, que cuando tuve que pedir también una entrevista, ella me lo dio de muy buena manera, a la doctora, bueno, a Verónica, así que agradecidos por todo este momento. Quiero finalizar mi presentación con esta frase que me gustó mucho y me pareció adecuada para el momento que estamos viviendo, que dice: la educación en Córdoba se proyecta hacia un futuro inclusivo y adaptativo, alineado con nuevas demandas sociales. Se espera que, dentro de la escuela posible, se promueva una formación integral que prepare a los estudiantes para enfrentar los retos del siglo XXI. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, gracias, Pau. Felicitaciones por tu presentación. Bueno, muy bien, Paola, buenísimo. Bueno, podemos tomarnos un ratito, si les parece. Como tribunal nos vamos a tomar un rato para analizar un poco la devolución. Queremos hacer algunas preguntas. Si quieren, hacemos algunas preguntas ahora o luego. Vane, Silvia, como quieran. ¿Les parece? Sí, yo tengo anotadas acá algunas preguntitas que me gustaría hacerle. No sé, es la primera vez que estoy en un tribunal, así que no sé si se estila hacerlas antes o después de la devolución. Sí, pero yo tengo ahí como esa consulta. No sé si hay alguna pauta, a lo mejor todas tenemos alguna pregunta y conviene acordar previamente. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, yo también acuerdo. Eso es para que lo acordemos nosotras. Me parece que mejor ahora y luego nosotras nos tomamos un tiempito, unos minutitos. ¿Sí? Bueno, iniciamos las preguntas. Silvia, Vane. Dale, Silvia. A ver, acá tengo anotado. Bueno, algunas tienen que ver con datos. Vos decías en tu plaquita, ahí decía que tenías unos 20 estudiantes por aula y tenías unos 25 estudiantes con discapacidad dentro de la escuela. Yo te preguntaría qué cantidad de estudiantes, qué matrícula total, o sea, 25 estudiantes con discapacidad, ¿de cuántos? Y otra pregunta es, esos estudiantes, ¿cómo determinas que tienen discapacidad? ¿Son los que tienen certificado de discapacidad o son los que se les ha hecho circuito? Bueno, eso sería una preguntita de dato para... Bueno, en respuesta a esto, cuando se analizó la escuela, la matrícula contaba con 302 estudiantes, ¿sí? Distribuidos en 2 turnos, 7 grados a la mañana, 7 grados a la tarde, porque tenían repetido una división. Por ejemplo, el año pasado tenían repetido en el turno mañana 6º grado, ¿sí? Es decir, había 2 divisiones de 6º grado a la mañana y una división a la tarde, y en el caso de la tarde tenían repetido 2º grado, ¿sí? Por eso es que son 7 a la mañana y 7 a la tarde. 302 estudiantes en total y 25 estudiantes con discapacidad en toda la escuela. En relación a eso, algunos de esos 25 tenían certificado de discapacidad. Tendría que revisar mis anotaciones porque no las tengo a la mano, pero algunos contaban con circuito por la parte estatal. Dentro de lo que es la tesis, yo pude comentar que la escuela recibía apoyo por parte de la escuela especial que está en la zona, que bueno, es una escuela Montessori que acompañaba a la escuela de nivel en estado de las trayectorias,
para poder fortalecerlas en aquellos estudiantes que no tenían la posibilidad del acompañamiento de la parte privada, a lo cual se les iniciaba un circuito y este DAI viene a acompañar y a orientar al docente en cuanto a metodologías, en cuanto a algunos tips de trabajo. Eso es lo que se le llama lógicamente el circuito, a donde acompaña al docente para poder guiar al estudiante. Que en algunos casos, por cuestiones incipientes de la familia, que si bien todavía estaban en grados bajos, no tenían certificado de discapacidad, debido a que esto es también un trabajo con las familias, ¿no es cierto? Porque claro está que hay familias que vienen acompañando a la escuela sabiendo que sus hijos ya cuentan con ciertas capacidades que a lo mejor necesitan algún ajuste, y hay otras familias en las que van descubriendo esto a medida que están en la escuela. En ese caso intervienen, para los chicos que no tienen, digamos, obra social, están estos acompañamientos de la parte estatal, a donde se los observaba, donde se los acompañaba, y a posterior se invita a las familias para ver cuál es la situación y si es necesario recurrir a, bueno, a un certificado, que eso ya lo determinarían los médicos, ¿no? Pero en respuesta concreta a tu pregunta, Silvi, es chicos que están con certificado y chicos que no tenían aún, pero que sí estaban en ese circuito. Entonces, y la otra pregunta que te quería hacer era respecto, vos decías que hay dentro de los docentes un reconocimiento de que es necesario profundizar la capacitación para poder realizar estos ajustes en función de los programas ministeriales. La pregunta que te haría yo, si tuviste oportunidad de conversar con ella respecto de cuál sería qué aspectos necesitarían profundizar las capacitaciones. ¿Tienen que ver con los programas? ¿Y tienen que ver con, qué sé yo, con el tema de la inclusión? ¿Tenés idea de qué puntos serían los que sienten que están necesitando de una mayor capacitación para poder llevar a cabo la tarea como debiera ser, digamos? sí, yo lo que pude entrever fue esta necesidad de la capacitación fuertemente con la cuestión, a ver, ¿cómo llevo la práctica? Porque tenemos un montón de información. Los programas y los proyectos estaban como les anticipé, con mucho material, vino en su momento libros de textos, vinieron manuales, pero ¿cómo hacían ellas para poder adaptarlos? Entonces, era como esa necesidad de decir, bueno, tenemos un montón, tenemos la resolución, tenemos la normativa, sabemos cómo trabajar e incluir, pero le faltaba el cómo. Era como esa necesidad de mayor propuestas pedagógicas concretas, ejemplos claros, de decir, bueno, a este niño necesito hacerle este ajuste. Bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo? Eso es lo que faltaba, porque también, bueno, yo no lo mencioné, pero dentro de estas algunas mínimas conclusiones que iba sacando, que no eran en todas, pero en algunas me lo mencionaban, era la falta de capacitación también desde el profesorado ante estas nuevas exigencias y realidades escolares, ¿sí? Entonces, desde el mismo profesorado, cuando ellas se recibían, porque había docentes nobles, notaban eso, como que llegaban a la escuela y se encontraban con esta realidad de tener que trabajar con procesos inclusivos y no sabían el cómo. Entonces era como que estaba faltando eso. Poder tener esas herramientas, poder tener esas estrategias, poder encontrar respuestas, bueno, a partir de no solamente de que el DAI les ofrezca esas herramientas, sino que sean ellos mismos que las puedan encontrar. Entonces, esto era como una vacancia que se notaba en esto de que si no lo hacían por su propia voluntad esas capacitaciones, era como que debían ser mejor prescriptas, que vinieran de parte del ministerio también esas capacitaciones para poder ir adaptando todo lo que tenía que ver con las propuestas que había, con todo el material, con todo, que es muy rico el material que hay, pero faltaba esta partecita
que como lo mencioné, era de parte de los docentes que tenían que hacer estos ajustes. Entonces, como que estaba faltando esa capacitación. Un poco las dos cosas. Desde... ¿Cómo? No, pensé que habías terminado, te iba a decir que hay también, aparte de la capacitación, esto te lo dejo para el próximo trabajo final que hagas, pensar no solamente la capacitación, sino el acompañamiento que se hace desde el equipo directivo en la implementación de los programas en este sentido. Me parece que pensar la capacitación pero también el acompañamiento que se hace desde los equipos directivos y sobre todo desde las supervisiones. Creo que tienen mucho para decir ahí los supervisores, cómo se concreta, digamos, en las escuelas, y a veces es un espacio que no se está ocupando lo suficiente. Seguramente tiene que ver con las cargas administrativas que tienen, bueno, están desbordados. Pero bueno, eso para cuando hagas la diplomatura o la maestría, digamos. Yo por mi parte no pregunto nada más. Gracias, Silvia. ¿Sigo yo? Como quieran, yo antes, si no, una pregunta pequeña que se enlaza con lo que decía Silvia, con la primera pregunta de Silvia. Yo también me quedé como con dudas o tratando de repensar en el hilo de tu presentación, Paola, lo que vos decías. ¿Cuánta es la matrícula total? ¿Cuántos estudiantes lo dijiste con discapacidad? Y veo que son casi menos que el 10%. ¿Cuántos hay en ese grado o en esos dos, en quinto y sexto? ¿Cuántos? ¿Y qué tipo de discapacidad tenían? Porque también para pensar las estrategias y esto que hablas vos de prácticas pedagógicas de inclusión, yo creo que todavía me suena a que vos lo presentás en tanto grupo general, ¿sí? Y volviendo a esta perspectiva más, hablaste de Uber, hablaste de la perspectiva cualitativa y hablando de casos, entonces siempre poder pensar más en situación de particularidad que cuáles eran, diríamos, las discapacidades o cuáles eran las dificultades, si no eran, como te consultaba Silvia, una denominación ya no formal o política establecida médica, que es el certificado de discapacidad. ¿Cuáles eran esas dinámicas, ¿no?, que vos veías con esos estudiantes puntuales? Con, no sé si es la lógica del caso, pero no, me gustaría que vos pudieras ir un poquito más hacia la profundidad de alumnos especialmente con qué situaciones tenían y cómo esos estudiantes, en su singularidad, enfrentaban o participaban de estrategias de enseñanza de la lengua, en especial, ¿sí? Porque todavía como que yo creo que esas prácticas pedagógicas de inclusión que hablas vos son, y las dificultades de las docentes, y las que las docentes dijeron, y que las dificultades de los programas ministeriales y demás, no, me gustaría que vos pudieras ir hacia lo específico, que es la inclusión en relación a quiénes y a la lengua, no a la generalidad, ¿sí? Si aunque sea podés darnos, aunque sea una mínima referencia de eso, está bueno si vos la podés ampliar. Eso es nada más. Sí, en el caso de los chicos de quinto y de sexto grado, teníamos a 2 estudiantes en donde en quinto grado específicamente había 3 chicos, 3 chicas en realidad, que contaban, no tenían certificado de discapacidad, ¿sí? En este caso estaban por circuito dentro de la parte estatal, ¿sí? Con el acompañamiento de esta docente que se acercaba a la escuela una vez por semana para poder orientar y guiar a la docente. En el caso de estas 3 estudiantes de quinto grado, lo que realizaba la docente era poder trabajar con ellas. No tenían una discapacidad, digamos, marcada ni profunda, sino que eran actividades de acceso, ¿sí?,
a donde se les ajustaba y se les adecuaba lo que ellas estaban precisando en ese momento. Por ejemplo, yo presencié una clase de lengua en donde la docente contaba un cuento y ese está en el escrito también. En ese cuento retomaban una actividad de la semana anterior en donde ella ya lo había leído el cuento, entonces entre todos lo iban reformulando. En el caso del grupo tenían que hacer una reescritura. En el caso de estas estudiantes, lo que se les favorecía era a través de imágenes. Entonces, la intención de la docente era poder reconstruir el texto a partir de imágenes. En ese caso, fueron esas actividades de acceso, digamos, de ajustes, que les sirvió a los chicos para poder, perdón, a las chicas, para poder realizar ese trabajo. En el caso del estudiante de sexto grado, era así un varón que tenía certificado de discapacidad, con características similares a las anteriores, pero un poquito más profundas, ¿sí? En este caso sí necesitaba mayor orientación, necesitó que estuviesen ahí acompañándolo. En el caso de las chicas, recuerdo también que la docente, cuando realizó la actividad donde estaban los grupos realizando la escritura del texto, se acercaba, las guiaba, les volvía a renarrar, no a contar, sino a renarrar, en esto de recordarle cómo iba realizando el cuento, digamos, lo que, no leerlo, sino lo renarro, como para que ellas lo fueran recordando y de esa manera lo iban haciendo. Creo que en ese momento la intervención del docente fue totalmente oportuno porque pudo llegar a que los chicos todos trabajaran de esa manera. Y en el caso del primer ciclo, cuando la docente trabajaba con variables didácticas, ¿sí? En el primer ciclo, se observó específicamente a segundo grado, a donde también en esta escuela lo que se puede evidenciar que no había dificultades en cuanto a los chicos que tuviesen grandes problemas o grandes ajustes, ¿sí? La mayoría eran de acceso, la mayoría eran de esto de poder acompañarlos desde otro lugar ofreciéndoles actividades un poquito más que tenían que ver con la imagen. En el caso del segundo grado, estaban trabajando con los pictogramas. Este niño necesitaba, digamos, tener cierto orden, entonces, bueno, por ejemplo, el pictograma para no tener que salir del aula o para tener que esperar los tiempos con un relojito, entonces también tenía en su banco una imagen de sí mismo para identificarse y quedarse en su lugar. Entonces, en esa clase, la docente también se pudo observar dentro de su planificación y lo que fue en concreto que este niño necesitaba renglón de por medio, necesitaba ajustes en el cuadernito. Entonces, se pudo observar de que estaba el ajuste en un lápiz diferente, como para que él pudiese también trabajar. Se vio el trabajo en ese sentido por parte de los docentes que realizaron el ajuste a estos casos de niños con discapacidad, pero que no eran tan complejas ni que necesitaran un ajuste sumamente específico. No sé si responde a tu pregunta, profe. Sí. Sí, gracias. Ya está. Paola, bueno, en primer lugar quería decirte que creo que el tema que elegiste y el recorte del problema que propones en tu trabajo, además de ser muy interesante, muy necesario, es complejo. ¿En qué sentido lo digo? Por un lado, la estructuración de ese problema, esas preguntas, vinculan a disciplinas específicas y su enseñanza en un ciclo
en una escuela en particular. Por otro lado, tu hipótesis busca confirmar cierta disparidad en 2 ciclos de trabajo en la escuela. Aparece la discapacidad como una enunciación general y como señaló recién Verónica, tenemos múltiples discapacidades y condicionamientos, discapacidades que se configuran en relación a accesos y a barreras, ¿no? De manera que poder mirar eso supone también considerar cuáles son esas condiciones institucionales que ponen a esos sujetos en una situación de acceso, no acceso a. Por otro lado, un programa ministerial que define unos contenidos, que hace una propuesta específica para la enseñanza de la oralidad, la lectura, la escritura. Y esta dimensión más singular, que es la del aula, la del trabajo de cada docente, de cada DAI. Esta complejidad, digo por mencionar solo algunas aristas de este problema, requieren de una dialéctica en la producción de información y en el análisis de la información muy particular. Y también me preguntaba más o menos en el mismo sentido que trajo Verónica, por el modo en que vos justificabas el estudio de un caso a través de entrevistas, un caso con un abordaje etnográfico, a través de entrevistas sumamente acotadas, algunas de las cuales se hacen por WhatsApp. Y por otro lado, me preguntaba por el modo en que pensaste la relación entre esas entrevistas, a lo mejor hubo un orden temporal, no lo sé, entre esas entrevistas y, por ejemplo, el trabajo con los cuadernos. Vos decís que dentro de los documentos que consultaste, fuiste a los cuadernos de clase. Haces una clasificación del tipo de ajustes que crees que se llevaron a cabo. Recién, para responderle a Verónica, mencionaste algunos ejemplos de ajustes como la renarración o el trabajo con imágenes. Pero a mí me interesa que me puedas contar un poco más cómo fue ese tratamiento de cuadernos y cómo fue ese proceso por el cual vos pensás entrevistas. También en clave de que puedas traer una mirada reflexiva acerca del propio proceso de investigación y de aquellas cosas que encaraste de una manera y que después de la experiencia podrías pensar que se pueden modificar en términos de proceso de investigación. No sé si se entiende. Un poco, ¿cómo pensaste ese trabajo con distintos tipos de instrumentos y estrategias de construcción de información? ¿Cómo se fueron dando esas decisiones y cómo pensás que hoy podrías hacer para volver a abordar este tema, ¿no? Estas mismas preguntas? ¿Qué harías distinto? ¿Por qué? Sí, en relación a las entrevistas, lo primero que me mencionas, yo había hecho entrevistas de manera presencial. Había hecho al directivo, a un docente, y después le hice a un docente de primer ciclo, a una docente de primer ciclo y a otro docente del segundo ciclo.
Y ahí es donde vi esta necesidad de decir, no me alcanza. No, perdón, al directivo, a un docente de primer ciclo y a un DAI. A eso les había hecho las entrevistas de manera presencial. Después dije, ¿El claro, DAI del primer ciclo también? sí. Después ahí, lógicamente, me di cuenta de que me estaba faltando la otra pata, que era la del segundo ciclo. Entonces se la hice de manera presencial también. Me seguía faltando información, me seguía faltando porque lógicamente era como muy corto y los tiempos se me venían ajustando. Por eso decidí hacerlo por WhatsApp. Ahí es donde yo hago la reflexión también de que ellos tuvieron más tiempo también para poder pensar las respuestas. En ese sentido, me pareció importante porque estaba como muy limitada, estaba como muy acotada la información que estaba teniendo. No me podía circunscribir solamente a una entrevista. Eh, a esto de, si miro para atrás y sigo viendo qué cosas puedo mejorar, agregar más entrevistas claramente, como bien mencioné en estas vacancias, de decir, me faltó más de parte de los otros equipos, porque yo entrevisté a una sola DAI de parte privada y me faltó conocer, me faltó ver qué era lo que opinaban ellos como miembros externos de la escuela para ver cómo veían a todos estos procesos. Eh, puedo pensar en eso, en mejorar todo lo que tiene que ver con eh, las preguntas también que yo les iba haciendo, porque en esto de poder encontrar claridad en cuanto a si los docentes estaban implementando o no ajustes genuinos, sí, la mayoría decía que sí, pero bueno, esto en el cómo, en el de qué manera, en ese sentido también podría haber encontrado, digamos, una respuesta un poco más amplia. El trabajo con los cuadernos que me consultas también, bueno, fueron cuadernos y carpetas, porque en este caso el segundo ciclo estaba trabajando con carpetas, y poder observarlos, poder ver, porque yo estuve viendo también las planificaciones de los docentes, ver si coincidían, ver si esas variables didácticas de las que hablaba la docente del primer ciclo estaban plasmadas en estos estudiantes que así lo requerían. Me pareció importante poder encontrar esa comparación, digamos, de ver lo que estaba presentando la docente, si estaba en la realidad del estudiante, y sí, eso sí lo encontré. Encontré esas variables didácticas de las que ella mencionaba plasmadas en el cuaderno, esa manera de poder acceder a la información a través de imágenes, a través por ejemplo, para el resto de los estudiantes eran consignas mucho más amplias, mucho más largas, y en el ajuste de los estudiantes que lo necesitaban era directamente la resolución. Digo, la manera de acceder a la información de parte del docente para el estudiante que sí lo necesitaba, se veía reflejado. En el caso de los estudiantes del segundo ciclo, también. Por eso yo lo planteé como una duda de saber si el primer ciclo estaba siempre más fortalecido y el segundo ciclo estaba un poquito más alejado de esos procesos inclusivos. Esa era mi pregunta, porque generalmente el primer ciclo, quizás mi idea era pensar que trabajan mucho más con los ajustes, y sin embargo no, me di con que los dos ciclos estaban trabajando de manera fuerte con lo que es la inclusión, si bien hay algunas cuestiones que todavía se mencionan como incipientes y también como un trabajo difícil de parte de los docentes, no estaban en ninguno de los dos ciclos la resistencia para poder hacerlo. Estaban con la predisposición, estaban con las ganas, se veía que querían trabajar. Yo, como una autoevaluación y una crítica hacia mi producción, me encontré con cosas que ahora las leo y digo, lo podría haber puesto de otra manera, me hubiese gustado trabajar más fuertemente con los equipos, también incluir a las familias, poder haberle hecho un par de entrevistas a las familias para ver cómo lo ven ellos. Si bien el eje de mi trabajo giraba en torno a los ciclos, a ver cómo lo habían podido incluir a esto de la inclusión en sus planificaciones, me pareció importante también haber tenido en cuenta cómo la familia lo ven. Si bien podría haber sido una investigación totalmente diferente porque se abren otros caminos, me hubiese gustado saber esa opinión, simplemente para tenerla ahí como un referente.
Bueno, eso es, no sé si respondo a tu pregunta en cuanto a lo que fui anotando, profe. Sí, has mencionado las distintas cuestiones. Personalmente, considero que gran parte del desafío empírico de ese trabajo es en la lectura minuciosa del tipo de ajustes construidos, porque es parte del foco, ¿no? O sea, vos querés trabajar con los ajustes y a eso hay que mirarlo muy en finito, ver cómo, qué decisiones, por qué con ese tema, con esos estudiantes que a su vez no tienen certificación de discapacidad, pero están puestos como chicos con discapacidad. Bueno, hay una serie de cuestiones ahí que parece que remiten a ese trabajo más casuístico de la decisión concreta en relación con el contenido y esos sujetos en particular. Ahí me parece que hay que afinar. De todos modos, vos has hecho una aproximación al tema y tenés ahí una lectura propia acerca de cómo hacia adelante poder mirar más en concreto estas cuestiones. Sí, sí, sí. Otra cuestión que yo ahí también me quedo pensando, hacer un trabajo sola, sin compañera y sin directora de tesis, fue como, no lo volvería a hacer, porque realmente la mirada del otro es sumamente importante. Yo recuerdo cuando me junté con usted, Vanessa, en diciembre, que le pedí una reunión para que me guiara un poco, me sirvió muchísimo porque me abre. Bueno, la profe Silvia ni hablar porque ella me ayudó un montón también, me orientó y considero que me emociona porque la verdad que fue un trabajo intenso. Y hoy, a ver, y hoy llegar a esto, para mí esto es un logro. Y me llevo muchísimos aprendizajes que los tengo que seguir mejorando porque creo que ese es el objetivo de los docentes, ¿no? Nosotros estamos en esta carrera para seguir aprendiendo. Así que como resultado de todo esto, sé que el próximo trabajo no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con otro, cosa de hacerlo perfecto, porque sé que en este puse lo mejor, pero lógicamente que uno reconoce sus limitaciones. Así que... Ahora en la investigación perfecto no hay nada, así que de ese caballo bájate, porque la cosa siempre es bien difícil y por ahí, bueno, es eso, ¿no? Se va construyendo un camino también en el marco de muchas condiciones que son algunas de índole personal, otras de índole institucional, otras de índole formativa. Entonces, investigaciones perfectas no hay, por eso no sabemos todo y por eso la producción de conocimiento va y viene sobre lo ya dicho, y parte de lo que se aprende es un poco eso, ¿no? A reconocer los límites de esos esfuerzos que ponemos en el camino. Así que, como todas las investigaciones, hacia adelante, bueno, siempre hay cosas que revisar. Y por supuesto hay mucho aprendizaje en el camino, ¿no? Tal cual. Mira, en tu ejercicio reflexivo, bueno, vos podés ver estas cuestiones que tienen que ver con la necesidad de pensar en profundizar las entrevistas, pensar en trabajar comparativamente con más actores dentro de los dos ciclos. Bueno, has enunciado varias cosas que son muy pertinentes en relación a las preguntas de tu problema, ¿no?
Tal cual. Yo creo Bueno, que, eso es importante. bueno, yo también quiero destacar el compromiso que has tenido con esto. Te diría que tampoco es la panacea trabajar con otro, porque uno por ahí tiene como otra expectativa y a veces tanto los directores, directoras de tesis o los compañeros a veces también constituyen obstáculos, vamos a decirlo así. Tampoco es tan, digo, para que no te sientas como que el camino hubiera sido más fácil. Yo igual quiero destacar el compromiso que tuviste yo el año pasado. Yo la verdad que estoy muy orgullosa de que vos puedas terminar esto, cerrar este ciclo. Estuve muy contenta cuando me dijeron que iba a estar en el tribunal, porque bueno, fue un trabajo que fui acompañando. Por ejemplo, el año pasado, cuando hacíamos tutoría, vos siempre estabas un rato antes, cuando hubo gente que no sé, de 10 se conectaban 4, bueno, y vos estabas siempre antes y vos me dijiste en un momento, yo me voy a apurar y lo quiero terminar para no estar tan sola, por lo menos que estés vos. Y también me acuerdo una vez que me contaste que habías estado enferma y habías aprovechado el tiempo de la neumonía para poder avanzar. Y a mí, bueno, eso digo, realmente quiere decir el compromiso que uno tiene. Los aprendizajes que te llevas son muchos. Creo que desde que arrancaste a hacer el trabajo, a haberlo terminado, seguramente ahora, si la tuvieras que hacer de nuevo, harías otra cosa. O sea, sería muchísimo más completo, más, o sea, otra cosa, como todo el mundo, porque has crecido, no sos la misma persona que empezó. Bueno, agradecerte yo por mi parte, la verdad que agradecerme que me hayas permitido acompañarte todo lo que pude, porque yo tampoco soy, uno no está, el director siempre o la directora, una especialista en el tema, uno siempre una mirada de afuera, una lectura de afuera, y bueno, por ahí tendría que haber estado una persona que, que fuera especialista en esto, en la inclusión de estos programas. De todas maneras, yo por lo que vi, la gente que se va egresando está, o que ha terminado los trabajos está mitad y mitad con director y la mitad sin. Así que como que no estaría incidiendo en las posibilidades de egreso el Bueno, no directo. Bueno, gracias. yo lo último que quería decir es que cuando empecé en el año 2017, con lo que fue la actualización actualización en gestión y conducción educativa, la empecé en el año 2017. Después hice la especialización, después hice la diplomatura y hoy estaría cerrando con este ciclo de complementación curricular con la licenciatura. Así que lo quise hacer de esa manera, seguido, me gusta estudiar, me gusta capacitarme. Como les decía recién, para mí esto de estar aprendiendo y aprendiendo de ustedes es, la verdad que es muy lindo. Y decirles que me volví a anotar ahora en la actualización académica que viene en gestión de la Escuela Posible, ya me anoté de nuevo, así que bueno, vamos a seguir con la gente del ISEP aprendiendo. Creo que es otra titulación, pero que se enmarca en las políticas actuales, así que eso también para mí es importante. Así que nada, les agradezco un montón por todo. De nada. Gracias a vos. Bueno, ¿quieren que pongamos un momento de tiempo? Por ejemplo, 10 minutos, 15. Le pedimos a Paola que salga y nosotras nos quedamos y en 15 minutos volvés a entrar, Paola, ¿te parece? ¿Menos? ¿10 minutos? ¿15? 10 minutos. 10 minutos, sí, Bueno, o son 55 a las 05 más o ¿en menos. este mismo enlace? Sí, en este mismo. Perfecto. Bueno, ahí me conecto, gracias. Gracias, Paola. En un ratito nos vemos. Bueno, chicas, acá estamos. Bien, dentro de todo me parece que pude remontar. Sí. A mí me parece que yo la verdad que yo la acompañé a Paola, que era tutora de ella, cuando ella empezó a diseñar su proyecto, digamos, cuando se hace la primera formulación del proyecto, a mí me dio como eso de, esto no va a ser posible,
O sea, acá va a haber mucho trabajo, o sea, y ella siempre fue muy prolija en ponerle pilas, en seguir. Yo le decía, mira, léete esto, fíjate esto, y ella iba y lo leía. Ella, creo que el camino que ha hecho eh, ha sido el óptimo. O sea, creo que ha hecho dio lo máximo que podía. Yo sé que la investigación tiene muchos lugares de vacancia, tiene muchas cuestiones cuestionables, no sé. Uno la lee de afuera y dice, a ver, acá esto. Pero viendo el proceso, yo creo que ella dio lo máximo. Eso me parece muy valioso para ella, para que ella se lo lleve como estudiante, digamos. Sí, totalmente. Me parece que, como decís vos, es un proceso, es un primer ejercicio de investigación. Vieron que lo hemos hablado en muchas reuniones, cómo les ha costado saltar de la lógica de la intervención a la lógica de la investigación. Bueno, lo que hemos hablado todo a lo largo de esta, como ustedes saben, de esta carrera, de que empezó. Así que, pero está bien, es como un primer ejercicio, una primera, poder, como decíamos, pensar reflexivamente acerca de ciertos procesos, no ir al genérico, tratar de pensar en algunas situaciones más que requieren en esto, el análisis más minucioso, y bueno, y después será, como decimos, un camino de seguir formándose, ¿no es cierto? Bueno, Vane, ¿qué te parece? No, yo creo en eso intenté que, o sea, creo que en la intervención que hice aposté a dos cosas. Una, señalar algunas que me parecía que había que revisar, pero a no poner la pregunta ahí, sino fundamentalmente en qué haría de diferente. Me parece que eso permitía ubicar un poco más sus aprendizajes y eso que decanta en relación a el trabajo de estar investigando. Y a mí me deja muy conforme esa respuesta de ella en relación a qué cree que le faltó, a dónde tendría que mirar más, por qué. Me parece que incluso es muy consciente cuando dice, bueno, me gustaría saber la opinión de los padres, pero este no es el foco, esto podría ser otra investigación. Creo que ese es un aprendizaje decantado en relación a qué es investigar. Y bueno, por otro lado, me parecía que había cosas que no podía no decirle y por eso, bueno, me salió así un ejercicio de advertir alguna complejidad ya planteada en el problema, pero de pedirle como una mirada más retrospectiva y desde el hoy, qué haría, qué mejoraría. A mí me deja muy, muy conforme. Sí. Bueno, en este marco le podemos hacer la evolución, así, con esto, y que, bueno, tenemos que pensar, tenemos que ponerle la calificación. Acá tengo el acta que me mandó Amadeo, y después entonces se llena y después yo la entrego, no hay problema. El tema, bueno, no sé qué les parece, qué calificación, tenemos que traducirlo a una nota. Es así, porque como se acuerdan la última materia de la carrera, sí. Por ahí Silvia conoce muy bien el proceso. Eso, me parece que sería bueno ahí como considerar eso, no sé cuáles fueron sus notas previas, bueno, no, las notas... el mínimo con el que aprueban es 7. Bueno. No, pensé que era que aprobaban con 4. 4. Me parece que es 4 la nota, no sé. Bueno, de todas maneras... Creo que el TFL tiene que hacerlo con 7. Creo, el TFL lo puedo ver en el reglamento, pero... Podríamos preguntar eso. Sí. Podemos de todas maneras, menos de 7, yo creo claro, que no eso te iba a decir. No, claro. Que... Pero una cosa es, no sé muy bien qué piensa, una cosa es si la nota mínima es 7, ponerle 7,
y otra cosa es si la nota mínima es 4, ponerle 7, digamos, ¿no? Son como que en el contexto es distinto. Si quieren me fijo, busco el reglamento puntual, pero bueno, nos llevaría un ratito. Yo creo que de todas La maneras verdad, más de 7 lo vamos a vale. poner, así que después me fijo Yo y la verdad aviso que hasta conseguir. me parece que yo, la verdad que así lo que me sale es decir, yo le pondría un 8, un 9, o sea, me parece que no es para 10 de ninguna manera, porque bueno, tiene, porque uno también tiene que pensar en la UPC cuando esos trabajos se muestran o van a un repositorio y decir, bueno, a ver, esta tesis tuvo tal nota, voy a decir, entonces establece un estándar también. No sé, yo le pondría la verdad que le pondría un 8, pero no sé si soy generoso o mezquina. No, está bien me parece, porque volviendo yo a último momento de su presentación, miré de nuevo el dictamen que le habíamos pedido, que reforzara mucho lo metodológico, lo pudo traer, le habíamos pedido que precisara más, se acuerdan en las Sí, entrevistas, cuántas hizo, a quiénes se las hizo. Bueno, y después, medio que la presentación retoma un poco de lo genérico que sí. aparece en el TFL, pero luego con las preguntas puede ir como focalizando, o sea que salta un poquito más, ¿no les parece? Sí. En relación a... Ella en relación a su propio proceso, por supuesto Sí, que es un 10 su proceso porque ha hecho maravillas, pero uno también tiene que evaluar el trabajo, el escrito, ¿no es cierto? El escrito, o sea, hay otros factores. No sé. A mí me parece bien un 8. Sí, listo. ¿Estamos Ok. de acuerdo? sí, 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 totalmente, totalmente. Me parece sí, es que una buena nota. es una buena nota y sí, 9 sería como, qué sé yo, Sí, ponerle un poco más de ánimo, no sé, como quieran. No, O es mucho ya. a mí me parece que un 8 está bien. Ok, sí, a mí listo. también me parece Bien, que sí, totalmente. Bueno, voy a buscar el acta. Vieron que nos había mandado Amadeo. Yo creo que voy a ver si sí, la tengo a mano. estaba en el correo. En el correo, exactamente. Tengo que abrir el otro correo. ¿La tienen en mano por ahí ustedes, por casualidad, o no? Me Porque yo parece tengo que, a ver, el espera. otro correo de la sala SAP, que es este, por eso estoy en este mail, pero creo que encima estaba en PDF. No importa, yo después lo Sí, está paso, en ¿no? PDF. O la imprimo, ya lo veo después con él, la imprimo, lo que sí, hay que insertarle, porque creo que ese PDF no tiene edición, excepto que tengan Adobe con edición, para ponerle ahí el número, sino hay que pasarlo a Word, insertarle las firmas y volverlo a pasar puedo hacer eso y después se los mando para que ustedes le inserten la firma, o la copia del dictamen también, que es más fácil. Ahí lo estoy subiendo a ver al Drive, a ver si se vuelve Ah, editable. buenísimo. Lo tenía en mano porque anoche me reenvié el examen para la fecha para. Tiene Bueno, la fecha. acá te lo paso Bien, por el chat, a ver bueno, cómo te llega. tal, Me lo mandé para tener a mano el enlace. bien. Desde el Chicas, me chat tomo no me un llega, mate. Silvi. Ahí lo Sí, acabo de mandar, a ver. ahí está. Ahí está Paola. Ahí, Y ahí lo voy a compartir. bueno. ¿Está bien o necesitan que me retire de nuevo? No, 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 queda. no, está todo bien. Estamos. Como haciendo queríamos ver el tema de la. No, ahí tengo te solicité acceso. Ahí te lo, porque
Está para la gente del... Ay. ¿Está? Ahí parece que, fíjate A ahí. ver, ahí me fijo. Ahí voy a ver si... Sí, me Sí, parece ahí lo que... pude abrir. Ah, creo que sí. A ver, vamos a ver. Después lo completa y después le pone, lo bajas como PDF para mandarlo. Sí, sí me deja. Bien, entonces lo bajo y después le inserto las firmas. Dale. Ok, listo. Bueno, Bueno, bárbaro. Paola, yo soy licenciada. Dígame licenciada. Eso es lo más A importante de brindar, todo. Sí. exactamente. Lástima que no es presencial, si no podría invitar ahí con el brindis. Seguro. Ah, ajá. Bueno, Bueno, Paola, sí. conversábamos un poquito en relación a tu presentación, a la atención que tuviste eh, a las cuestiones que fuimos señalando en el dictamen, el ejercicio que hiciste de especificar mucho de lo que ahí te preguntábamos. Eh, También mencionábamos tus respuestas en términos de su pertinencia al momento de responder a lo que había surgido de la presentación. Creemos que han decantado aprendizajes muy importantes en relación al proceso investigativo. Y eso es lo que tiene que ocurrir en un examen de un trabajo final de una licenciatura. Entonces, pensábamos en eso, en lo conforme que nos deja, y también conversamos un poco acerca de tu proceso a lo largo de la carrera, un proceso que a mí me resulta un poco más ajeno, pero que Silvia compartió detenidamente, así que queríamos felicitarte por todo lo puesto en juego en este tiempo, que no es solamente el tiempo de la licenciatura, ¿no? Hay una, una voluntad y un deseo por mejorar la propia apuesta profesional que también valoramos muchísimo. Eh, y bueno, eso por lo pronto, desde mi lugar, felicitaciones. Nos alegra que seas licenciada en gestión educativa y es un honor la confianza que has puesto en estas instituciones que trabajan juntas para mejorar las prácticas de todas las escuelas. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. No sé si Eh, alguna... no, acuerdo con Vane. Te felicito, es un proceso, como vos dijiste, a veces arduo, a veces solitario, pero de muchas apuestas, como vos decís, apostar a nuevas experiencias, nuevas etapas. Eh, Nos pareció que tu defensa empezó bien, después en algunas cosas nos gustó o necesitamos que pudieras volver a ampliar y volver a qué es lo que te pedimos en, digamos, en las preguntas que fueron como muy específicas. Entonces, creemos que hubo un salto interesante ahí en el análisis, además de como, bueno, como decía Vane, esto recién empieza y bueno, seguramente todas estas
últimas cuestiones vinculadas al proceso de investigación se van a ir, si vos deseas, se van a ir fortaleciendo. Bueno, tenemos que cerrar, viste que tenemos que poner una calificación, nos resulta, bueno, a veces estuvimos debatiendo con las profes, creemos que la calificación es un 8, así que bueno, entendemos que ha sido buena porque refleja tu buen proceso anterior y cómo pudiste remontar un poquito ahora en la defensa, que eso es valioso de acuerdo al dictamen que te habíamos elaborado, ¿no? Así que, bueno, nosotras vamos a emitir el acta, vamos a enviar el acta a la veeduría, a Amadeo, y bueno, y después de eso Amadeo se va a comunicar contigo para comentarte cómo sigue el proceso para la solicitud del título y demás, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión administrativa que seguramente Amadeo te va a escribir y te va a comentar bien cómo es los pasos y todo eso. Así que, bueno, te felicitamos, queremos cerrar este espacio. Nuevamente anda a celebrar ahora. Celebrar, A compartir con los tuyos, no sé si debe haber alguno por ahí. A brindar, aprovechar el día que ha sido seguramente intenso, estresante. Sí. Bueno, Es así, lo digo celebrar y brindar desde esa forma porque no lo puedo creer, que haya terminado este momento. También me acordaba recién cuando fui a entregar la documentación para iniciar la licenciatura, llovía a mares. Hoy está igual. Así que bueno, empiezo y termino de la misma manera. Sumamente contenta, emocionada y muy agradecida por las devoluciones que lógicamente que esta retroalimentación a mí me sirve un montón, que será aplicada lógicamente porque voy a seguir estudiando a todo lo que venga. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Ahí te voy a escribir, después te voy a mandar Bueno, una Paola, captura de pantalla de la defensa si te quedan de recuerdo. Dale, gracias Silvi, gracias. Si querés hacer una felicitaciones, es una Paola. captura de pantalla para sacar una foto, puedes hacerlo ahora y pues yo ya voy a ver, dando la grabación. A ver, sonrían. Ahí está, acá la paso por el chat.